Estamos con el ingeniero Rafael Kuanov, Rafael Tuta Kuanov, la leyenda viva de la producción nacional. ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos, ingeniero. Bienvenido a Retrovisor, bienvenido a Radio Independencia. Bueno, al contrario, primero es un gusto. Segundo, en cuanto a cómo estoy bastante pasable para la situación que estamos viviendo. Sí. Me parece que es el término adecuado. Si Claro, contesto bien, me dicen que soy medio fanfarrón, así que acepté ese término. Estamos peleando, estamos afrontando las cosas y tratando de aportar de alguna manera un poco de claridad a todos los temas que tenemos, ¿no? La verdad es que la situación es muy crítica en el país, muy crítica mundial, y yo diría, cuando estoy leyendo y escuchando a la gente diciendo es importante volver a la normalidad, me asusta. Porque ¿a qué le llama normalidad? Volver a un país en el que el 50% de la gente va a ser pobre y la clase media tampoco va a poder vivir, que no tiene vivienda, que no hay cloacas, que no hay prácticamente agua potable, que realmente la gente está insegura, en medio de corrupción, de una... No quiero volver a ese país, donde haya la discriminación hacia las personas con discapacidad, los adultos mayores. Creo que podemos aspirar, podríamos volver a ese país, sin duda. Claro. Si los factores de poder son los que terminan manejando la situación, van a profundizar esta situación. Pero hay otro camino. ¿Podemos cambiar el estilo de vida o no? Bueno, me parece que tenemos que hacer preguntas. Yo justamente lo estoy llamando porque sé que usted es un hombre con una gran trayectoria en el área de la producción, un hombre con conocimientos no solamente técnicos, también económicos y sociales, un hombre que ha transformado la producción nacional, arrancando por la sustitución de importaciones, allá cuando usted... ¿de qué provincia es usted, ingeniero? ¿Cómo? ¿De qué provincia es usted? No, yo nací en Santiago del Estero, Colonia Dora, pero de muy chiquito me fui a Charata, Chaco, donde hice la escuela primaria. Después me fui a San Peña porque no había colegio secundario en mi pueblo. Hice 2 años ahí, después me fui a Resistencia, porque siempre tenía alguien que me amparaba. En San Peña mi hermana, en Resistencia un primo, y finalmente, bueno, decidí, la familia, éramos 7 hermanos, yo era el más chiquito, todos me apoyaron y me fui a estudiar a Santa Fe Ingeniería Química. ¿Qué lo hizo elegir ingeniería química, ingeniero? ¿Por qué elegí? Sí. Porque parece una fantasía, pero bueno, en aquel tiempo yo era adolescente, así que tenía derecho a tener fantasía. Esa facultad se llamaba Química Industrial y Agrícola. Yo tenía inclinación por la ingeniería, pero cuando vi que había una que se llamaba Química Industrial y Agrícola, dije, acá está, yo voy allá y voy a hacer los alimentos baratos para que nadie tenga hambre en este país. ¿Qué te parece la idea? Buena, ¿no? Caramba, ¿no? Caramba. Sí. En ese tiempo no tenía muy claro ni lo que era distribución de ingresos ni nada, era simplemente, qué sé yo, son los sueños que me sirvieron para toda la vida, porque sigo empeñado en este afán de que realmente desaparezca el hambre en este país y eliminemos la pobreza. Yo creo que la sociedad en su conjunto a nivel geopolítico, ha transcurrido en un siglo pasado que se caracterizó por transformar el capitalismo productivo con todos los defectos que podía tener, ¿no? Pero el factor de la generación de riqueza era la producción y no la especulación, o no tanto. Y después de mediados del siglo pasado, se profundizó hasta este mismo siglo, la especulación financiera, ¿no? Yo digo que salimos del capitalismo, nos metimos en el financismo,
Y de alguna manera esta pandemia nos pone a pensar, bueno, ¿qué hacer después de todo esto, ¿no? Donde vemos inclusive que el dólar se está viniendo abajo, que muy posiblemente lo reemplace el oro u otras monedas. Algo vamos a tener que hacer porque la población necesita sobrevivir, ¿no es cierto? Y más que sobrevivir, pasar a vivir dignamente, como dijo usted recién. En ese, como yo sé que usted es un hombre de perspectiva, que no se queda en el presente, eh, ¿cómo piensa usted que tiene que enfrentar el sector productivo a esta salida de pandemia? Bueno, me parece que está bien lo que de alguna manera está preguntando si lo que estamos haciendo sirve. Y como hablas de producción, diríamos un poco la pregunta es, ¿la producción que estamos haciendo sirve o habría que cambiarla? Y frente a esta pregunta yo digo, mire, no hay cosa en el mundo que se haga que no sirva para algo. Lo que se hace sirve para algo. Y aquí estamos hablando, ¿la producción sirve para el país? Y me tengo que hacer otra pregunta. ¿Para qué país? Claro. ¿Qué país queremos? Y a partir de que yo defina qué país queremos, te puedo contestar si esta producción, si la producción actual del país sirve, si la tecnología que tenemos sirve, si el sistema de distribución que tenemos sirve. Y yo personalmente quisiera un país donde no haya un 40% de gente pobre que no tiene para sostenerse, que la clase media pueda sostenerse y vivir sin angustia y sin tener que trabajar 12 horas por día para vivir, que la mayoría de la población sienta que hay respeto y que tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos de verdad y no que digamos tiene derecho al trabajo, tiene derecho al estudio, tienen derecho pero no lo pueden ejercitar. Quisiera un país donde no haya violencia, donde no haya corrupción y creo que se puede dar este país. ¿Eso es un Entonces, país volviendo, soberano? ¿Eso es un país soberano, ingeniero? bueno, El que está yo describiendo usted, creo ¿no? que yo creo que de alguna manera nosotros no hemos logrado en estos últimos tiempos la independencia económica y al no tener independencia económica no tener soberanía tampoco. Y entonces no estamos haciendo lo que queremos para nuestro país. Volviendo a tu pregunta de la producción, digo porque todo esto es un repensamiento de esta pandemia. A mí me ayudó mucho a repensar un montón de cosas y digo, no vamos a salir de aquí haciendo lo mismo que hicimos. Si hacemos lo mismo que hicimos, nos va a ir peor. Hay que ser mucho más creativo, hay que pensar. Y la primera cosa que yo te digo con respecto a la producción es, yo trataría de modificar la producción actual y orientarla hacia todo el sector que el mercado no lo atiende. ¿Qué es el trabajo? Que dicen no hay trabajo, no hay trabajo para la gente. El trabajo es producir un bien o un servicio. Este bien o este servicio se produce para alguien que lo precisa, que lo Claro. necesita. Entonces, cuando un empresario, yo he hecho 10 empresas, así que cualquier cosa que diga no critico al empresario, digo, el empresario es como es. Pero miro, ¿qué es negocio? ¿Qué es lo que me conviene? Trato de ver qué falencia hay y hago esto. Entonces, en este momento todo el trabajo está volcado en empresas que producen para la gente que puede pagarlo. Pero ¿hay más necesidades o no hay más necesidades en este país? Cuando decimos que hay 40% de pobres, ¿qué estamos diciendo? Que no tienen vivienda, que no tienen la alimentación adecuada, que no tienen agua potable, que no tienen la salud y la adicción adecuada. ¿Son necesidades? ¿Con qué se resuelven? Con trabajo. Entonces quiere decir que podría orientarse el trabajo hacia empresas que resuelvan el problema de los que necesitan. Paremos y barajemos de nuevo. No puede seguir este proceso en el que cada vez se hacen más cosas para la gente que tiene y se concentra el poder y cada vez tenemos más pobres. Yo creo que no va en un país así. No lo quiero tampoco. No quiero volver a esa normalidad. Entonces, eso significa que nosotros estamos siguiendo un modelo de consumo que no está acorde con el país.
No podemos consumir como en Estados Unidos. ¿Por qué tengo que producir la cantidad de automóviles que produzco, tener 8.000 millones de dólares en contra en el manejo de los automóviles y gente que no tiene agua potable? Claro. Entonces, me parece que no es fácil. Y no digo que mi respuesta es la única, yo creo que hay otras respuestas. Pero digo, vale la pena que pensemos y definamos qué país queremos. Y a partir de esto vamos viendo los instrumentos, porque analizar todos los problemas que tenemos son miles. Todos los sectores, la gente que no tiene para comer, la gente pobre, la clase media. Entonces, los problemas derivados de una política, digamos, que generó esta situación, digamos, de inequidad social, son miles. Tenemos que actuar sobre las consecuencias, pero tenemos que cambiar las causas. Porque, por ejemplo, si para resolver el problema de la pobreza vamos a dar subsidios y pan y cajas y lo que sea, y yo he participado en muchas de estas cosas, no digo que no hay que hacerlas, Claro. no podemos dejar a un compatriota que se muera de hambre, pero ¿a quién se le ocurre que porque hagas esto va a dejar de ser pobre? Y su hijo no va a seguir siendo pobre. Y por el otro lado, si no genero trabajo, voy a seguir fabricando pobres. Entonces hay que ir a las causas. La causa fundamental es la gente tiene que tener trabajo y tiene que tener vivienda. Y este país tiene que poner todo su sistema tecnológico, empresarial y todos los sesos y los cerebros y todo lo que se te ocurra a pensar cómo somos capaces de ir a la luna. Hacemos reactores nucleares que los vendemos. ¿Cómo no podemos encontrar un sistema productivo, financiero, que permita hacer vivienda para la gente pobre? ¿Cómo no puede ser? Que, no hay, que tenga todo el mundo agua potable. Que realmente se agregue el valor a la producción en los lugares donde están. Yo te digo que el talento argentino ha sido demostrado en muchas, no solo con los premios Nobel, no solo cuando en el año 50 y pico fabricamos el rastrojero y la motocicleta Puma, no sé si te acordás. Sí, claro. Sí. Claro, Bueno, eso se hizo sin nada. El Estado tomó la decisión de hacerlo y apoyó y fabricó empresarios para poder hacer esto. Y pudimos tener en un momento una industria automotriz con más del 50% de las piezas nacionales. Y en el 74 con 80% de piezas nacionales. Y ahora resulta que tenemos 30. Entonces son decisiones políticas. La gente que tiene el poder es la que toma las decisiones. Ahora imagínate vos el talento nuestro, que también se ha mostrado en la pandemia. 25.000 investigadores del CONICET, 550 universidades, aproximadamente 2 millones de estudiantes de carreras técnicas, 1.500 escuelas técnicas y 1.000 de formación profesional. Si en lugar de hacer sus programas independientemente de las necesidades, volcamos y el Estado Nacional dice lo que necesita el país en salud, en alimento, en transporte, en energía, en vivienda, y pone todo este potencial a resolver este problema en una alianza estratégica del Estado, la tecnología y los empresarios. ¿Sabes lo que sería este país? Yo por lo menos me lo imagino, quiero vivir en ese país. Claro, claro. ¿Y usted cree que nosotros somos dueños de nuestro destino, ingeniero? ¿Estamos qué? ¿Somos dueños de nuestro destino? Yo creo que por lo menos podemos actuar y trabajar en dirección. Es decir, evidentemente hay un complejo internacional que muchas veces condiciona las situaciones. Yo creo que se han producido cambios en el sistema internacional donde se presentan situaciones más favorables a alianzas. Las alianzas tienen que ser recíprocas. Ahora, en este momento, por ejemplo, no estoy seguro que sea, pero digo, aparentemente las necesidades de China y el potencial y las capacidades de China serían muy favorables para acuerdos con nosotros.
No digo que se está haciendo ni qué es, porque no sé. Creo, lo mejor que puedo decir es no sé cómo se va a armar el cuadro internacional, pero lo que está claro es que no hay un poder hegemónico de un país. Y entonces, en ese sentido, ¿en qué condiciones me pongo yo para ser interesante y poder tener las mejores alianzas internacionales? Y yo creo que justamente de eso se trata. Yo creo que debería definir yo que todo mi sistema científico-tecnológico se vuelque a lograr una equidad social en la que el 90% del país sea feliz y esté contento apoyando a un gobierno que cumple lo que, lo que le da su mandato. Y creo que los recursos naturales que tenemos, científicos que tenemos, si establecemos una política de justicia social, de equidad y de independencia económica y de soberanía, creo que vamos a tener, podemos elegir y podemos tener buenos socios. Por el momento es una suposición. Claro. Pero Sí, creo que es principalmente. posible. Sí, sí, coincido. No lo quiero Ahora, interrumpir, Enrique, por eso no dije nada. estas cosas que uno dice podrían ser, para eso, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta que la gente que tiene el poder, teniendo el apoyo de la población, tome las medidas. Cada medida y cada paso que se toma tiene que estar en la dirección que digo. Pero si yo estoy permanentemente con contradicciones, con dudas y con temores, que me saquen la plata, que me amenacen, y no tengo fuerza porque no tengo el apoyo del conjunto de la sociedad para afrontarlo, esto es lo que hemos visto en la debilidad. Digo, yo no creo. Yo participé mucho en todos los gobiernos, he hecho algo, ¿no? Pero con el gobierno de Perón en el 74, yo fui asesor del ministro Helvar. Y la política que seguimos llevó al 4% de pobreza. Tenemos 40%. Desde esa época hasta ahora pasamos todos los gobiernos. Yo realmente no creo que hayan querido aumentar la pobreza, pero aumentó. Entonces, Claro. algo se hizo mal. Y además, si yo no mido y no rindo cuenta, digo, mi preocupación es bajar la pobreza, me comprometo a esto y cada 6 meses muestro qué es lo que hice. La bajé y cuento por qué. Y si no la bajé, cuento por qué. No está Ingeniero, le quiero contar una anécdota de la época que usted acaba de describir, del 4% de pobreza. Yo era muy joven y estaba en el auto con un conocido, un Fiat 1500, en un semáforo en la avenida Maipú a la altura de San Isidro. Y pasan por adelante nuestro una serie de personas de apariencia muy humilde que venían de comprarse unas ropitas y estaban con las primeras radios a transistores, aquellas de plástico, imitación de la espica, ¿se acuerda usted? De colores. Y, y que estaba manejando el auto me dice, mira estos negros de mierda, dice, se gastan la guita en boludeces. Y yo me quedé helado y le digo, mirá, el día que se dejen de gastar la guita en boludeces esos negros de mierda que decís vos, nosotros dos nos vamos a estar cagando de hambre. Porque efectivamente, como usted acaba de decir, porque mucha gente por ahí ahora dice, no, ¿cómo va a ser el 4%? Sí, no, es verdad. Estaba en ese porcentaje la pobreza, la gente vivía de otra forma, con otros estándares de seguridad, inclusive, que ahora se llenan la boca con el tema de la seguridad, pero los que destruyeron los términos sociales de seguridad han sido los que ya conocemos, ¿no? Discúlpeme, ahora. quería refrendar lo que usted había No, dicho. no, pero está muy bien porque me parece que es un tema central, digamos, no sé, yo creo que la gente se mueve mucho con prejuicio más que con razonamiento. Los razonamientos los incorpora después para justificar lo que está pensando y sintiendo. Claro. Entonces, la cantidad de gente que cuando habla de un pobre, dice, o de la gente que no tiene trabajo, son vagos, son nilleras, no quieren trabajar,
prefieren, digamos, vivir del otro. Y prácticamente digo, ¿vos crees que alguien nació con ganas de ser pobre y vivir así? ¿Cómo se te ocurre en la cabeza una cosa como esta? ¿Por qué no pensás que si esta gente está así, es porque la circunstancia y la sociedad y los gobiernos respectivos no pudieron estructurar las cosas para que él no llegue a esta situación? Claro. Una vez que llegó, te digo, evidentemente hay una gente que no tiene salud, que no tiene alimentación, que no tiene respeto, que es maltratada, que es mal mirada, empieza él mismo a sentirse que no tiene capacidad, ni fuerza, ni posibilidades. Pero el problema es el siguiente, yo no tengo cómo razonar muy, pero yo tengo la convicción de que la gente no quiere ser, ni le gusta ser pobre, ni vago, ni no trabajar, sino que las condiciones sociales han generado una situación para eso, por lo tanto, son los gobiernos y la sociedad de los que tenemos que cambiar. Somos nosotros los carenciados, no ellos son los carenciados, los que no nos damos cuenta y no entendemos cómo son las cosas. Digo, Bueno, este tema a veces me pone mal porque realmente me acuerdo, mirá, vaya, yo sí tengo más derecho a acordarme de cosas que vos porque soy más viejito. Entonces, me acordé no del 64, yo era secretario de promoción social de la ciudad de Buenos Aires. Recién asumía, hacía frío, invierno, y sale en los diarios, se muere un viejo en la calle, los sin techo. Yo llamo al equipo de promoción social donde estaba y les pregunto, ¿qué estamos haciendo nosotros para la gente que vive en la calle? No, ingeniero, eso, son lincheras. ¿Qué quiere decir lincheras? Están cristalizados. Ahí peor todavía digo, menos entiendo. ¿Qué quiere decir cristalizado? No son gente que le gusta estar así, que quiere estar así. Esa fue la respuesta que recibí de el organismo que se ocupaba de la gente que está en la calle. claro, claro. No sé. Bueno, yo digo Y ya no siempre, te la termino porque sí, no. Formo un equipo de gente y salimos a recorrer todos los lugares, uno por uno. No dejé un solo lugar. Yo visité 1.250 gente vivía en la calle y yo tenía el lugar de cada uno de ellos. Todas las noches salíamos con un coche y de entrada hubo resistencia. ¿Qué me quieren hacer? ¿A dónde me van a llevar? claro. Pero cuando vieron que nos acercábamos con afecto, con cariño, con ganas de ser, establecimos lugares y en 6 meses el 25% de la gente volvió a su casa y 25% consiguió trabajo, solo en 6 meses. ¿Por qué? Porque entendimos que la pérdida del trabajo, pelea con la mujer y alcohol, o alcohol, pelea, en estas 3 cosas estaba el 80% de los problemas que estaban en la calle. Claro. Y fuimos a las causas y ayudamos a solucionarlas. Bueno, es O que sea, yo he visto tantas veces a gente grande, seria, por lo menos de aspecto, decir, no, a los argentinos no les gusta trabajar. Y yo les digo, pero ¿alguna vez estuvieron a las 5:30, 6 de la mañana en una estación de ferrocarril? Nunca, porque en esos horarios es que están abarrotadas las estaciones, o a las 6:30, 7 de la tarde cuando tienen que volver a casa. Abarrotadas las estaciones de gente que va y vuelve de trabajar. Entonces no sabemos realmente lo que estamos diciendo y es una verdadera infamia así lo es. tiene, ¿no? Bien. Pero bueno, Ahora, ¿en qué nos diferenciamos la gente que pensamos de una y otra manera? Eh, digo, la democracia debería ser el ámbito en el que las diferencias y las diversidades económicas, políticas, ideológicas, nos juntamos para ser un país digno, un país feliz para todos. Sin embargo, lo que hacemos desde que conozco la historia hasta ahora, se usa la democracia como campo de batalla para uno destruir al otro. Es una locura esto. o para atornillarse Y en el poder. yo digo, hay posiciones que vos decís cuando ves las cosas así, decís, la verdad es que la gente se está moviendo mucho con prejuicios emocionales y después lo mantiene y no escucha. Vos conversás con alguien que tiene una posición contraria acá, digamos, por suponerte vos que alguien, decís, mirá lo que está haciendo Macri, lo que hizo Macri, qué sé yo, no se escucha.
no te escucha. Y viceversa, sin decir lo demás. Entonces, si no se escucha, quiere decir que el razonamiento no es el que está marcando los elementos. Así que tenemos que ir muy abajo a generar desde que los chicos empiezan a mamar en la escuela, los valores, la ética, la responsabilidad, la solidaridad, el compañerismo, más que enseñarle matemática y gramática para que aprendan a conseguir un buen trabajo, que hay que hacerlo, pero lo fundamental es generar seres humanos, claro, dignos, principalmente, solidarios. principalmente. ¿Cómo ve usted el papel de los medios de comunicación en todo esto, ingeniero? Porque me da la sensación de que son los medios de comunicación los que tienen más poder que la familia y la escuela para infundir creencias en las personas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que todos los seres humanos tenemos lo que se llaman emociones constructivas, el amor y las destructivas, la envidia, el celo, el deseo, etc. El Dalai Lama con su gente ha hecho un análisis de que hay 84.000 emociones destructivas diferentes, pero hay una que me parece que es casi un veneno, que es el deseo. El deseo de la gente, el deseo es tener, y en la medida en que está tentado por tener cosas, cuando es seducido por los medios de comunicación, a mí me parece que estas emociones destructivas se aflojan y se vencen, y los hechos están demostrando que la gente llega a hacer cualquier cosa por tener lo que quiere y no se da cuenta que esto no es una satisfacción, porque nunca termina. Termina de tener algo y vuelve a querer y no tiene límite esto. Y esto es lo que se llama el consumismo. Y esto prácticamente, si bien el deseo y la tentación existen en todos los seres desde hace mucho, yo lo noto muy exacerbado. Y basta que una fracción de la población sea un empresario que coimea para vender, o sea un empresario que agarra la comisión para comprar, sea un funcionario que coimea, o sea un empresario que le dice a su contador, trata de arreglar para pagar lo menos posible, sea tanto del sector público como del sector privado, en la medida en que de alguna manera la corrupción y los medios ilícitos han progresado. Esto se extiende a toda la población. La población prácticamente se debilita viendo que sus dirigentes, los dirigentes sindicales, los dirigentes empresarios, los dirigentes de las organizaciones públicas, realmente no respetan las normas básicas de convivencia. Entonces, a mí me parece que los medios, y debería haber un medio, vamos a decir, neutro, no de ningún partido que gana, pero un medio que se dedique a ayudar a ubicar a la gente a tomar las decisiones por su cuenta, y no porque el otro compró el auto, yo también tengo que comprar el auto, porque ahora salió el nuevo celular, tengo que comprar. O sea, prácticamente yo siento mi vida dirigida por el otro, por los medios. Ojalá la gente pueda decidir por su cuenta. Y me parece que no creo que sea, digamos, una inversión muy grande que los argentinos nos pongamos de acuerdo en tener un medio de difusión para difundir los valores principales éticos y de un país digno. Pero lo creo. Sabe Parece, que ¿no? cada vez que lo he escuchado yo en mi vida, las pocas veces que lo pude escuchar personalmente, siempre me sorprendió, y hoy no es una excepción, ¿no? Porque yo lo contacté para hablar de producción, y resulta que el hombre que es la leyenda viva de la producción nacional, que ha tenido inclusive enormes éxitos, como aquella Skippy que no sé quién no la conoció de nuestra edad, ¿no? Por ejemplo. De pronto a ese hombre que yo llamo para hablar de la producción, usted me sorprende con que sueña con un país donde la gente sea feliz, donde la gente no tenga que pasarse la vida trabajando, ¿no? Perder la vida trabajando, no porque se vaya a morir en el trabajo, sino porque ocupado que está 14 horas, 12 horas trabajando, no puede atender a su familia y tampoco vivió, se murió sin haber vivido.
Nosotros solemos decir en este programa, desde hace más de 7 años que estamos en el aire, primero estuvimos en Radio Rebelde, después ahora estamos acá en Radio Independencia, decimos que en algún momento a la sociedad la secuestraron cuando producía para vivir y la pusieron, sin que se dé cuenta, a vivir para producir, sin importarle qué pasaba con ellos, con su corazón, con su alma, con su familia, con su propia vida, ¿no? Y usted me acaba de dar el bofetazo ese de la felicidad como premisa antes de mi pregunta por la producción estrictamente, ¿no? Y yo creo que sí, que el, digamos, el tener se transformó en un mecanismo que mucha gente no lo puede, mucha gente buena, ¿no? Bueno, salió una cosa, la compro. Una vez que la compré, no pasó nada. Claro. A ver, tengo que comprar de vuelta y comprar. Entonces, estoy permanentemente queriendo ganar dinero para poder comprar cosas, para poder tener insatisfacción inmediatamente después que la compre. Que es una cosa bastante absurda. Entonces, si nosotros lográramos la inflexión para que el ser humano pase de un sentimiento de tener al ser, yo creo que la humanidad, y estoy hablando mucho con, vamos a decir, mis colegas los mayores, que les llaman adulto mayor o tercera edad. Si le dicen abuelo, hay gente que se ofende, le dicen viejo, yo no me ofendo nada. Si a mis hijos me llaman viejín y me llaman con cariño, así no me molesta que le digan viejín. Y cuando alguien en la calle me dice abuelo, tampoco me molesta. Pero digo, fuera de la discusión filosófica, dije, las etapas de la vida han sido bien configuradas, ¿no? Los chicos se morían, el Estado con la gente armó un sistema para que no se mueran y la mortalidad infantil bajó muchísimo. Es una etapa de la vida que tiene su configuración, digamos. Claro. Después, nadie sabe leer ni escribir. Entonces, el Estado, con la sociedad, estructuraron un sistema de contratar, hacer escuela, maestros, todo, y la gente aprendió a leer y escribir y tiene conocimiento. Todo esto preparándose para qué? Preparándose para trabajar. Entonces, ya trabajamos, nos casamos, tenemos hijos, tenemos nietos, compramos familia, compramos cuadritos, compramos el monopatín para los chicos, la bicicleta para nosotros, la moto, lo que se puede, laburando como descosido y disfrutando poquitos pedazos de la vida, pero entramos en el mecanismo de trabajar para vivir y competir para vivir. Ahora, en el año 1900, por ahí, un alemán dijo, a los 60, 60 y pico de años, esos tipos no funcionan más, ¿eh? No tienen capacidad física, ni psicológica, ni intelectual, tienen que dejar de laburar. Inventó la jubilación. En ese tiempo la esperanza de vida era de 40 años, así que la gente que pasaba los 60 era poca. Claro. Y se morían a los 2 o 3 años. Ahora, no nos morimos nada a los 2 o 3 años, vivimos 20, 30 años. Hay que entender que la cosa no es así. Tampoco es cierto que el mate no funciona, funciona. Entonces, de golpe se empieza a generar una población que no está contenida ni configurada como las otras 3 etapas de la vida. Y comienza a buscarse la cosa, que hay que asistir a los viejos, tienen que hacer cosas productivas, hay que entretenerlos. ¿Cómo entretenerlos? No se dan cuenta que se generó una etapa de la vida que tiene 30 años, un tercio de la vida total, mucho más que la infancia y la adolescencia juntas. Y el Estado lo deja a cada uno de los viejos estos sueltos que hagan que se lo rebusque como pueda. Imagínate vos que si realmente hay la preocupación que hubo para las otras 3 etapas, y la gente mayor una vez que se jubiló tiene para vivir dignamente. Y entonces, en este momento, con su experiencia, con su talento, con su sabiduría, con todo el tiempo libre, habiendo zafado del comunismo, del consumismo, y
pudiendo hacer las cosas que él quiere y sabe, yo creo que una de las funciones tendríamos un potencial de mejoramiento de la sociedad que lo estamos desaprovechando. Una franja de 1/3 de la vida de alguien que ya la hizo, que ya estudió, que ya trabajó, que ya tuvo hijos, que ya consumió, y que tiene todo este potencial. Estamos desperdiciando este potencial Claro. sin darnos cuenta. Bueno, justamente le iba a decir si no le parecía que era un poco inocente eso, puede ser de una inocencia perniciosa, ¿no? Pero porque realmente no ponerse a pensar que esta generación de viejos que somos nosotros, yo tampoco soy un pibe, ¿no? Tan lejísimo de esa etapa estoy. No pensar que esta gente que somos nosotros pasó por todas las pruebas posibles, dictaduras, genocidas, presiones sociales que las desmantelamos nosotros, Desgracias preconceptos, personales, desgracias claro, económicas, de ¿no? todo. Y preconceptos desde todo tipo. Nosotros encabezamos la revolución sexual, la revolución intelectual, transformamos el mundo. Tecnológicamente también, porque los paradigmas tecnológicos están representados por hombres grandes, no por muchachitos jóvenes. Y hoy es muy fácil que salga gritando envalentonado cualquiera que en aquella época no hubiera salido de debajo de la cama, digamos, ¿no? Eh, Porque fue brava la lucha nuestra. da pucha. Pero además, como vos dijiste hace un momento, uno termina viviendo excitado, exigido. Por eso insisto mucho yo en que una vez que hiciste esto, si llegaste a esta etapa, que yo en vez de llamarle adulto mayor, y que la llamo la cuarta etapa de la vida, pasamos de la adultez a ser una persona mayor en la cuarta etapa de la vida, en la que ya no necesitamos hacer y hemos zafado de esto, porque yo me doy cuenta que la gran satisfacción nuestra cuando digo de los mayores, no es tener algo más que ya tuvimos o cosas por el estilo. En la medida en que somos capaces de hacer algo para el otro y vemos que a este otro le sirvió, esto es una felicidad mayor que comprar o tener cualquier cosa. Claro. Y fíjate vos que en esta vida de experiencia, poder volcar esto así, yo te diría que creo que cambia la humanidad. Pero bueno, el Estado tiene que asumir ese rol. Bueno, Así como... hoy estaba viendo en la red manifestaciones de distintas personas y una de las cosas que me llamó la atención es que entre las cosas que bajó con la pandemia es el índice de suicidios. Y la persona que blandía este argumento decía que eso demuestra qué perniciosa que era la sociedad en la que estábamos viviendo, que impulsaba a la gente a suicidarse, por ejemplo, ¿no? Y refrenda esto que venía usted señalando de la necesidad de ser felices, así de sencillo. Sí, sí. Y que la felicidad no pasa por tener cosas. No, claro, claro. Y mucho menos por querer tener y, vamos a decir, viviendo al estilo ajeno, al que a lo mejor puede cambiar el auto cada 2 años y yo no puedo. Pero si los demás lo cambian, lo tengo que cambiar. No, Entonces, claro, mi estilo de vida deja de ser mi vida. claro. Qué lindo sería que pudiéramos lograr realmente sentir y poder zafar del consumismo. Ahora te digo una cosa, eso es una acción conjunta, es decir, por un lado hay una cosa personal, que el egoísmo personal que estimula a que el deseo se transforme a veces en acto delictivo o en romperse el alma y laburar 20 horas por día para poder comprar lo que hace falta. Pero al mismo tiempo, el Estado tiene que generar las condiciones para que esto pase. Es decir,
tienen que decir, yo voy a estimular las producciones y las cosas, no para que algo se rompa cada rato y tenga que comprarlo de nuevo, no para que se Claro. tiren, porque que duren como duraban la vieja máquina de coser o la heladera de mis viejos tiempos cuando yo era chico, que duraban toda la vida. ¿Por qué tenemos que hacer este consumo que a su vez es contaminante de la naturaleza? Entonces, me parece, por eso yo te decía en un momento, mi reflexión en estos días de estar en casa, no le llamo encierro porque, digo, yo no siento ganas de ir con un paquete de maíz a la placita, darle maíz a la palomita, para nada. Claro. Pero lo que siento es la falta del contacto humano, de estar con la gente mano a mano, hablando, conversando, trabajando. Eso sí, yo creo que no va a ser reemplazada ni por el Zoom, ni por el Skype, ni por el celular, ni por ningún elemento. Y Claro. ojalá no pase, ojalá no pase, ojalá no pasemos a creer de que ese sistema que hemos mejorado muchísimo todos y aprendimos a manejar mucho más la computadora y los foros y las reuniones, y dije, ¿cómo puedo trabajar desde mi casa? Voy a trabajar. No, querido, no te quedes en tu casa a trabajar. Juntate con la gente. Tenés que No, trabajar con gente, tenés que estar con la gente. no, pero además esto reviste un peligro, y es que la persona para trabajar en su casa necesita un término de concentración que si tiene hijos no se lo van a permitir y él va a terminar haciendo un infierno de su casa por el control de los chicos que naturalmente tienen necesidad de expresarse, ¿no es cierto? Sí, pero el ser humano es un ser social que existe porque existe el otro. Si vos no existieras, yo no existo. Y necesito tener este contacto. Además de Claro, la perturbación que sería, no solo que los chicos te perturbarían a vos, sino que vos no atendés lo que como corresponde. Y además convivir las 24 horas no es tan fácil, ¿eh? ¿No? no, claro, claro. Así que... Ingeniero, para cerrar, que ya estamos con los minutos un poco ajustados, yo me reservaba una pregunta. En comunicación nosotros sabemos que la repetición instala, ¿no? La Es repetición cierto. instala. Una música que es una porquería que uno dice, ¿qué es eso? La pasan, la pasan, la pasan hasta que nos encontramos Y la terminás silbándola, tarareando. tarareándola, claro. Una moda lo mismo, sale una moda y uno dice, pero qué porquería, ¿quién se va a poner eso? Y de tanto que no nos la muestran por televisión, terminamos comprando algo de esa moda, ¿no? Y así conceptos, criterios y Enrique, la la... cantidad de cosas que vos, yo y tanta gente ha comprado y terminan en el cajón del aparador porque Claro, ya no tenés más pared para colgarla, claro, claro. infinita, ¿no? Entonces, de pronto, una de las cosas que se dice, creo que maliciosamente, muchos la repiten sin darse cuenta, pero se larga maliciosamente, que es la distancia social. Yo no estoy dispuesto a mantener distancia social, estoy dispuesto a mantener distancia física para proteger al otro, etcétera, pero distancia social, de ninguna manera. ¿De dónde salió? ¿Quién fue el genio que inventó esa frase de distancia social? No, nosotros tenemos que agudizar la proximidad social de todas las formas que podamos. No la física, pero la social sí. Y eso se está imprimiendo constantemente, machacan, 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 con la distancia social, no sé con qué propósito, porque No ya se sé, ha pero levantado. Sí, lo escucho. no es una pregunta que yo tengo autoridad para responderla. Voy a decir lo que siento y lo que pienso. Pienso que hay un gran sector de la población que discrimina. Discrimina a la persona que es ciega, porque mira lo que le falta, o al sordo, o al manco, al pobre, al viejo, al niño. Miran, están acostumbrados a mirar la falencia, las carencias del otro. No respetan la diversidad y no aceptan La potencialidad. que todos somos personas diferentes
que tenemos nuestra característica y que lo que hay que mirar es la capacidad y la potencialidad. Claro. Y si yo veo un ciego, no es un ciego, es una persona que tiene una mirada, que no mira por el ojo, pero tiene una mirada. Sin duda. Y el viejo no es que es un viejo que se enfermó y que cada vez... No, es una persona que está creciendo y se está desarrollando. Entonces, no ser discriminatorio. Y esa discriminación se nota en el ámbito social también. Es decir, eso que vos decías, el negro, el pobre, el viejo, el linchera, el que no tiene, lo que le falta, no tiene lo que tengo yo. Digo, me parece que educar desde muy chicos en lo que es la integración y la inclusión de las diferencias para convivir cooperativa y solidariamente, este me parece que es el concepto esencial que lo caracterizaría como una de las debilidades humanas más fuertes que hay. Ingeniero, le agradezco muchísimo su intervención, que nos haya atendido. Espero que no sea la última vez. Cuente con nosotros cada vez que necesite expresar alguna idea, alguna cuestión. Cuente con nosotros, nos llama y estamos a disposición. Y realmente ha sido muy nutritiva la entrevista. Sorprendente, como siempre. Bueno, yo te agradezco también porque no teníamos pensado hoy. Me llegó tu mail, contesté enseguida que sí. En realidad no he estado dando una conferencia, ni una charla, ni preparado nada, sino que estoy diciendo lo que siento. Y de paso le digo, están escuchando lo que siente una persona que dentro de 2 meses cumple 95 años. Y que siente que tiene toda la vida por delante. Ah, por supuesto, sí, claro. Así que optimismo y esperanza. Al bichito lo vamos a terminar reventando y el país va a salir adelante. Y ojalá, como dijimos, no salgan con la mirada y el deseo de volver a la normalidad, que no es normalidad, sino que seamos más felices, que realmente podamos disfrutar de la vida y que le deseo a toda la gente que tenga fe, esperanza y optimismo, que piense permanentemente en positivo, que mire a la gente desde el punto de vista positivo y él también se sienta positivo. Y yo espero, no sé, digo, por supuesto que los años que me quedan por delante son mucho menos que los que ya pasé, ¿no? Eso tengo claro. Pero uno nunca sabe, uno nunca sabe. Vamos a disfrutarlo queriendo a la gente y sintiéndose querido. Sin duda. Muchas gracias por compartir toda esa sabiduría, ingeniero Rafael Tuta Coano. ¿Por qué Tuta? Nunca supe de dónde, pero el apellido de la familia y los amigos me llaman Tuta. Bueno, un gran abrazo, muchísimas gracias. Igualmente siempre. A vos y a toda la gente que trabaja con vos y a todos los que nos están escuchando. Y tengan esperanza y fe que vamos a salir de esta y vamos a salir mejor de lo que somos. Muy amable. Buenas tardes, o buenas noches, o buenos días, todo el día.